Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero, que nos reúne esta semana como todas las semanas conversando sobre qué hacer, qué tenemos que hacer para garantizar ese espacio que nos permita el desarrollo pleno, ese desarrollo integral por el que tanto luchamos. Cómo reducimos los riesgos, cómo aprovechamos las oportunidades. Hoy vamos a conversar ampliamente de un elemento que es común en el desarrollo sostenible, que es un elemento que está presente y que indiscutiblemente es un facilitador de la implementación de todo lo que tiene que ver con el desarrollo y su sostenibilidad. Pero que parece que en algunos países o en algunos momentos en nuestros países no entendemos eso y descuidamos su cultivo, su promoción y su difusión. Vamos a hablar hoy acerca de la cultura como un instrumento imprescindible, un elemento insustituible en el desarrollo de los pueblos y sobre todo en las labores de garantizar su sostenibilidad. No se vayan porque hoy haremos un recorrido hacia adelante, hacia detrás, hacia los lados, viendo modelos de países que han sido capaces de desarrollarse, de impulsar, mientras otros se mantienen en su desarrollo, en el subdesarrollo o en la anarquía, y como unos que estaban en pleno desarrollo, por descuidar todo ese tema de lo que tiene que ver con la cultura, su promoción, el empoderamiento de los pueblos en preservar su cultura y sus tradiciones, han retrocedido centenares de años, a veces más, y no han sido capaces de aprender de las lecciones que les ha dado la vida. En breve, entramos con ustedes en materia hablando de la cultura, su importancia para garantizar la sostenibilidad del desarrollo de nuestros pueblos. Queridos amigos de la Utopía, de nuevo con ustedes. Hablando de la cultura, queremos hacer la introducción, queremos invitarlos a irnos miles de años atrás. Cuando comienza, digamos, la civilización de nuestra especie, cuando comienza la población a vivir de manera nómada, cazando, movilizándose de un lugar a otro y sobre todo desplazándose permanentemente en busca de oportunidades. Las primeras manifestaciones culturales se dan
en los momentos en que ese nativo del lugar que fuera, podría ser en África, podría ser en Europa, podría ser en América, cuando para guarecerse de las inclemencias del tiempo tenía que encuevarse, digamos así, usemos una palabra nativa, una palabra criolla nuestra, tenían que recluirse en las cuevas por un tiempo, esperando que el mal tiempo pasara, o que la noche pasara, o que el riesgo de ser atacado por los animales salvajes de los cuales debía cuidarse. Comenzaba a hacer arte rupestre, pintando con las herramientas que tenía a manos en las cuevas que tenía de lugar. Por ahí comienza la cultura, la manifestación cultural que hoy enriquece el soporte básico de múltiples culturas en el mundo. En el caso nuestro, las miles de pinturas rupestres que se dan en las cuevas desde la época de los aborígenes taínos, que fueron los pobladores originarios en nuestro territorio. Ejemplos de los que tenemos, por ejemplo, en las cuevas del Pomier, o que tenemos en las Caritas, en las montañas de la Sierra de Neiva frente al lago Enriquillo, o tenemos en cualquiera de los enclaves donde nuestros aborígenes, primero en el esparcimiento, digamos, y el desarrollo de esas aptitudes intelectuales de registrar hábitos, costumbres, elementos históricos, y por qué no hasta elementos mágicos religiosos, comenzaron a desarrollarse, y que no debemos dejar de entender que esa primera manifestación cultural es importante preservarla, porque ser capaces de darle seguimiento a todo el desarrollo cultural e histórico que tenemos en cada territorio es un soporte importante para que las nuevas generaciones se vayan empoderando de todo ese acervo cultural que venimos acumulando y del potencial que tenemos, que hay que cuidar y que hay que potencializar. Y quiero desde acá poner en evidencia que esas manifestaciones culturales comienzan o tienen que comenzar, como todas las manifestaciones culturales, en el ser humano, en la familia. El primer elemento es el núcleo familiar, que debe promover, que debe facilitar, que debe crear las condiciones para que se pueda preservar ese legado y se pueda conocer. Cuando los pueblos no conocen su historia, no la pueden proteger, no la pueden difundir, no la pueden utilizar para mejorar, pero sobre todo, si hay lecciones que debemos aprender, no podemos aprenderla, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla indefectiblemente. Si es una mala historia, si es un ejemplo de cosas negativas, lo vamos a repetir. Igual, si es un ejemplo de cosas positivas, vamos a difundirlas y vamos a sacar provecho de ellas. A lo largo de todo ese proceso que se va conociendo la historia y difundiéndola, fundamentados en una tradición verbal, una tradición que puede mantenerse por miles de años, y los mejores ejemplos que tenemos nosotros que vivimos en esta época es analizar cómo de manera verbal los evangelios,
o la vida de los, digamos, principales líderes religiosos o los líderes militares, cómo fue conservada por miles de años mediante una tradición oral o una tradición a veces soportada en esos pictogramas o en sonidos o en manifestaciones culturales como una práctica deportiva o una práctica ceremonial que se usaba con mucha frecuencia antes de que apareciese la escritura y que esa escritura se convirtiera en un modelo de desarrollo, modelo de conservar y desarrollar la historia, los elementos históricos, y al mismo tiempo con eso conocer las buenas prácticas y mejorar las calidades de las manifestaciones artísticas, sobre todo las artísticas que podíamos reflejar en la pintura o en la escultura o en el teatro, por ejemplo. Todo ese proceso de desarrollo cultural que conocemos hoy y que se difunde con mucha minuciosidad en las clases de historia universal en nuestro país, que se refleja o se manifiesta porque todos los dominicanos, todos los estudiantes desde el sexto curso de la primaria y mucho antes saben lo que es la Mesopotamia y lo que ocurría en ese espacio insular entre el río Tigres y el río Éufrates y los imperios persas o egipcios o romano o griego, o sea, todo ese proceso histórico que se va dando y que se difunde de manera detallada en nuestra historia universal es de conocimiento de todos nuestros estudiantes. Pero si pasamos revista, nos damos cuenta que los elementos claves del sustento, la base de nuestra historia, el fundamento de la parte precolombina, digamos así, la parte previa al encuentro de culturas, todo ese importante legado de la cultura antillana, de la cultura ancestral de nuestros pobladores originarios, está débilmente difundida, inadecuadamente promovida y pésimamente enseñada en nuestras escuelas. Y por ende, usted ve que muchos de nuestros pueblos entienden que la cultura y la historia comenzó hace 200 años o hace 300 años, o que solamente que somos un pueblo que vive y existe luego del encuentro de culturas que se da a finales del siglo XV, que es imposible a veces que quepa en la mente de nuestra gente, de nuestros jóvenes, que para hablar de nuestra cultura, hablar de lo que conocemos y somos, hay que hablar de los pobladores originarios y de todo ese flujo migratorio que se dio en el Gran Caribe, tanto del oeste hacia el este como del este hacia el oeste, por miles de años antes del siglo XV. Una gran tarea para nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelos y sobre todo para el Estado Dominicano a través del Ministerio de Educación, impulsar, promover adecuadamente esa primera etapa del desarrollo en nuestro país, que ya con creces está demostrado que abarca un periodo de miles de años. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuaremos hablando
de la importancia de los elementos culturales en la consolidación del empoderamiento de las comunidades y sobre todo en la consecución de la sostenibilidad del desarrollo por el que luchamos cada vez. En breve con ustedes. Queridos amigos, siguiendo sobre el tema cultural, queremos partir también de una segunda premisa. Todo encuentro de culturas contribuye al enriquecimiento, digámoslo así, de ambas culturas. Independientemente de los aspectos que puedan darse negativos, porque muchas veces en los encuentros de cultura hay una cultura que se impone a la otra o que pretende imponerse a la otra. Los griegos se impusieron a sus ancestros y en ese intercambio de cultura, en ese intercambio de civilizaciones, el mundo ganó de la sabiduría, de la profundidad del pensamiento de los filósofos griegos que fueron capaces de aportarnos hasta hoy inclusive los fundamentos de la democracia que domina la mayoría de los estados, de los modelos políticos modernos en el mundo actual. Ese modelo de la democracia griega, sustentada en principios filosóficos y en una práctica ciudadana, es en un momento determinado un aporte que se traspasa cuando se da el encuentro en la cultura griega y la cultura romana, el Imperio Romano, que incorpora algunos elementos, pero sobre todo que difunde por el mundo entero de esa época, abre los horizontes que maneja nuestra historia previa a la Edad Media, antes de la Edad Cristiana, 3.000, 4.000 años atrás, a una historia donde el cultivo del intelecto, el cultivo de las normas de convivencia, el cultivo del respeto a la decisión de la mayoría comienza a verse como una norma, como una práctica. Bien, eso es cierto que en múltiples sociedades podemos tener eso y de repente de un modelo que hoy todos estudiamos todavía, pasamos a modelos inexplicablemente retrógrados de mucho tiempo atrás, donde la voluntad omnímoda de un grupo minoritario o de los intereses de un grupo minoritario son capaces de atropellar a la mayoría. Ese es un modelo que fue ampliamente desarrollado en los imperios del mundo. Tradicionalmente, los grandes imperios del este y de oriente se sustentaron en ese poder omnímodo del emperador, que era amo y señor de todas las voluntades del territorio, erigiéndose en muchas ocasiones en el representante del poder divino en la tierra.
y que en muchos lugares, como en América y en sectores de Europa, se extendió tan cercano como hasta el siglo XVII, XVIII, hasta siglo XIX, albores del siglo XX, manifestaciones de esa monarquía primero absoluta y después liberal, pero con poderes omnímodos sobre todos los súbditos, promoviendo modelos de servidumbre o de esclavitud por todos conocidos y por todos hoy criticados. Pero debemos ver que cuando mayor es la ignorancia del pueblo, cuando las comunidades tienen menos empoderamiento de su cultura, de su historia, mientras las comunidades están más ausentes de ese poder enriquecedor que es la cultura y la transmisión de valores históricos, culturales, de generación en generación, sea por vía escrita, sea por vía oral, sea por vía artística, o sea hoy por vía del internet o por la vía virtual que todos podemos disfrutar. Mientras menos tenemos acceso a esos elementos y a transmitir la historia cultural de una generación a otra, se complica la situación de tal manera que no somos capaces de garantizar las conquistas que la época nos da a nosotros, a todos los ciudadanos de cualquier país, para garantizar como una prioridad el respeto al derecho humano, el respeto al derecho que tenemos cada uno de nosotros a vivir en un ambiente saludable, en un ambiente propicio, facilitador del pleno desarrollo de nuestro potencial. Que no es porque sea voluntad de una persona, de un mandatario local o nacional o internacional o de un suprapoder, que se debe dar las condiciones para que alguien suba o se desarrolle o crezca, sino que ya a esta altura de juego, con el conocimiento que debemos tener todos y cada uno de nosotros y el empoderamiento de nuestras comunidades, conociendo la historia, conociendo la cultura, conociendo las tradiciones y conociendo al dedillo quienes en nuestra historia dieron la vida o lucharon sin desmayo hasta conseguir la libertad, hasta conseguir la liberación, sea del imperio francés, sea del imperio inglés, sea del imperio español, sea del imperio cual que sea, porque fue superada, comenzando en las luchas en esta tierra, las luchas del cacique Gorocuya, que pudo imponer el respeto a su raza para que no fuese exterminada, y en las lomas de Bauruco fue capaz de enseñarle al mundo entero, sobre todo a los monarcas de Europa, que era posible que una población originaria, conocedora de la historia y de la cultura, pudiera vivir y desarrollarse en libertad. Vamos a ver ahora cómo ese conocimiento de la historia, si somos capaces de transmitirlo a todas las generaciones futuras, eventos que en nuestro país ocurrieron hace más de 500 años, ¿cómo es posible que no sean de conocimiento pleno de toda la población, cuando hay otros países que eran salvajes en esa época todavía, que eran salvajes 200 o 300 años después, y ellos fueron capaces de alcanzar estadios de desarrollo sostenible superiores a los que tenemos hoy nosotros en la República Dominicana? En breve, continuamos con ustedes, luego de estos mensajes, queridos amigos, en la Utopía Riesgo Cero.
Conocer nuestra historia, queridos amigos, nos hace libre. Conocer nuestra cultura nos ayuda a construir el soporte del desarrollo sostenible al que todos aspiramos. Y decíamos que el conocimiento de nuestra historia, lo que pasó a principios del siglo XVI en este territorio con la rebelión de Guarocuya, bautizado como Enriquillo, de la interacción con los afrodescendientes que, luchando por su libertad, siguiendo las estrategias y las tácticas implementadas por Enriquillo en su lucha exitosa por la libertad, por las rutas múltiples del territorio de nuestra isla. Y debo aclarar, del territorio de nuestra isla, una isla que años antes estaba constituida por 5 grandes cacicazgos y que tenía una jerarquía que permitía una vida con convivencia pacífica y ordenada, de pleno disfrute del potencial que había en esa época, y que se trastorna, se violenta cuando se da el intercambio de culturas, pero al mismo tiempo se enriquece con los aportes de ese intercambio de culturas que a esta isla le permite interactuar y abrevar tanto de los elementos históricos, de los elementos bélicos militares, como de los elementos constructivos, sanitarios, de navegación, de todos los imperios de Occidente activos en esa época. Todos los imperios europeos, no tan solo el español que era el dominante, sino una amplia participación del imperio inglés luchando conjuntamente con el francés y con los holandeses en contra del predominio español, mientras también se daban todas esas negociaciones de intercambio de familias, de parentescos entre familiares, buscando minimizar las características militares que forzan o llevan a los reyes católicos a buscar una alianza entre un heredero de un trono alemán con ascendencia anglosajona, que luego fue Carlos V, y un heredero de la corona de España, y de esa manera fueron entrelazándose los miembros de las coronas de toda Europa, intentando minimizar dentro de lo posible los esfuerzos de guerra para tratar de sacar el mayor provecho posible del maná que había sido descubierto por América, por Europa, y que se constituyó en el soporte económico, en el soporte medioambiental, en el soporte que aportó calidad de vida y progreso al viejo continente, que oxigenó el viejo continente. Todos esos elementos culturales y esas luchas que convirtieron esta isla en una frontera imperial, como muy bien refleja el gran maestro de la literatura dominicana, el profesor Juan Bosch, al poner de manifiesto que las luchas que se daban en esta isla no eran una lucha entre afrodescendientes que vivían en el oeste y afrodescendientes o mulatos que vivíamos en el este de la isla, que era una lucha traída al territorio por el imperio francés, el imperio inglés y el imperio español, que los límites y fronteras que se discutían tanto en los mares, en nuestras costas y en nuestro territorio, no era más que el reflejo de la frontera imperial que se quería imponer y que se impuso y que todavía hoy se impone en nuestros territorios. El que nosotros no seamos capaces de conocer, justipreciar y valorar
los aportes culturales que caen sobre nuestras generaciones, sobre las generaciones de ancestros que nos precedieron y que permitieron conformar esa personalidad que tenemos en Dominicana, los mulatos que hoy conservamos con orgullo y que hemos defendido con arrojo en múltiples ocasiones, en todos los campos de batalla, los actuales miembros de la República Dominicana, y por qué no decirlo así, los actuales miembros de la República de Haití. Dos naciones a los que nos ha tocado vivir en este territorio, fruto del mismo ejercicio de convivencia y de lucha por sobrevivir luego de la rebelión de Guarocuya, luchando contra todos los imperios uno tras otro, pero al mismo tiempo alimentando nuestra cultura, alimentando nuestra historia de la interrelación que se da entre nuestros pueblos. Y saber nosotros que si somos capaces de compartir los elementos de la historia, las herramientas de la afrodescendencia, la música, los tambores, las herramientas de la civilización nórdica o de la civilización hispana, con la música, la variedad de música, de historia, de arquitectura, los elementos que nos aporta Francia con la francofonía, o que nos aporta Alemania, o que nos aporta Oriente con las migraciones que vienen de los países de Medio Oriente o del Lejano Oriente, hoy marcan la fisionomía del pueblo dominicano, pero sobre todo marca la conformación de nuestra personalidad, marca la conformación del espíritu indomable del mulato criollo que conforma la mayoría de nuestro país. Para ver la importancia de conservar las tradiciones a la historia, vamos a compartir con ustedes un excelente ejemplo que vimos en estos días recientes en el segmento siguiente. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riego Cero. Queridos amigos, para dejarlos a ustedes disfrutando una excelente manifestación de cómo un pueblo puede conservar, preservar e impulsar y sacar el mayor provecho de su acervo cultural, queremos hoy compartir con ustedes elementos claves del desarrollo del festival que acaba de celebrar el Club Sol Naciente en Sainaguá, San Cristóbal, donde se pone de manifiesto todos los elementos históricos, culturales, mágicos, religiosos que conforman la tradición de la afrodescendencia en nuestro país y que al mismo tiempo aglutina hoy, como nunca antes, la participación de todas las manifestaciones culturales e históricas importantes del país. Los museos del país, los centros culturales más importantes de todas las regiones del país, las manifestaciones de grupos artísticos que tienen una amplia tradición de conservación de la cultura afrodescendiente, se ponen de manifiesto en esta operación que vamos a compartir con ustedes en ese desarrollo del Festival del Club Sol Naciente en Sainaguá. Disfrútenlo,
y compártanlo. Y que sea este ejemplo un modelo de enseñanza a todo nuestro país, a todas nuestras generaciones, de la importancia de preservar nuestra historia y nuestra cultura, para que eso nos represente en todo el mundo. Hasta la próxima semana y espero que disfruten de esta entrega del Club Sol Nacientes en San Cristóbal. La Fundación Sol Naciente de Sainaguá, Fusona, te presenta su resumen documental de la 32ª versión del Festival Nacional de Atabales Sainaguá 2024, la cual concluyó con un rotundo éxito. Actividad organizada y producida por la Fundación Sol Naciente de esta comunidad y la coproducción de Cultura Urbana Media Group. Festival considerado por la crítica de arte y cultura como el evento folclórico de mayor trascendencia que se realiza en toda la zona sur y el país. 3 días de intensos preparativos para armar lo que fue el hermoso escenario donde desfilaron durante los días sábado 14 y domingo 15 de diciembre los grupos de palos más emblemáticos y representativos de las diferentes regiones y provincias del país que se presentaron en el festival, junto a las exposiciones gastronómicas, de artesanía, de literatura, los juegos tradicionales y las importantes charlas culturales y educativas, iniciando el sábado a las 10 de la mañana con la llegada de San Antonio, el Mayimbe de Cañandré, el santo más querido y venerado de la provincia de San Cristóbal, seguido de la gran velación con los grupos de palos tocando alrededor de su altar de caoba centenaria. Y esta tradición de más de 500 años, la música de palo, se mantiene a través de la Fundación Sol Naciente de Sainaguá, que tiene ya 55 años, y es lo que le da prestigio y vida a esta entidad, la única que queda y que hace un festival de esta magnitud y de este tipo. Continuamos dando la bienvenida a algunos de los grupos internacionales y nacionales que participaron, disfrutando en un ambiente de camaradería y confraternidad mientras visitaban los altares de San Antonio y el curandero Fredín Garcés con sus 21 divisiones del santoral africano. El Museo del Hombre Dominicano llevó una amplia muestra del fondo literario junto a la exposición de los instrumentos musicales tradicionales del folclorista Edis Sánchez, acompañado del experto antropólogo y profesor universitario Hallington Reyes. También representó el Centro León de Santiago, institución que por primera vez decía presente en el festival, dando el auspicio a los congos de Villamella, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y la exposición de los cuadernos de Fradique Lizardo. Un impresionante desfile inaugural fue organizado anunciando la apertura del festival, partiendo del cruce de Sainaguá hasta el local de la fundación. La banda de música dirigida por el maestro José Luis Soto entonó las notas del himno nacional. Mercedes Guillén y Víctor Mateo rezaron la oración folclórica para poner el evento en manos de Dios. Nelson Rivera, presidente de la fundación y coordinador general del festival, tuvo a cargo las palabras centrales del acto. Y a seguida, el decimero Simeón Familia recitó la 10ª que apertura el Festival de Atabales. En compañía del Ballet de la Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís, pasamos al reconocimiento especial de un gran colaborador de siempre, el doctor Leonel Martínez, homenajeado con la danza de los Guloyas de San Pedro de Macorís, quienes son un patrimonio cultural de la humanidad. El toque internacional y sensacional estuvo a cargo del grupo japonés Boom Boom Band, acompañados del grupo Jameo, quienes mostraron una interesante fusión. La participación del grupo de baile Herencia Viva, agradeciendo el apoyo brindado por las instituciones del gobierno y las entidades privadas, en especial a la EGI, quien fuera el patrocinador principal en la gestión de su incumbente, el ingeniero Rafael Salazar. Primero yo quiero agradecer a toda la gente que se baja aquí en la Fundación Sol Naciente para que este festival sea una realidad, que es duro, hay que trabajarlo y es duro y hay que mantenerlo. Y eso es mucho trabajo de mucha gente que tiene muchos años
aportando a la cultura, aportando al arte, aportando a su comunidad. Que muchas gracias y sigan disfrutando del festival y que cada año Nelson y el equipo se siga trabajando para que este festival siga creciendo. El año que viene sí ya va a estar la instalación lista y esperemos que todo esté como ustedes lo necesitan, como ustedes lo quieren y como ustedes se lo merecen y se lo merece la cultura de San Cristóbal y del país. Muchas gracias y a seguir trabajando. Las principales estrellas del festival, quienes son los grupos de atabales, pusieron a bailar y a sudar a todos los presentes, desbordando sus energías en cada toque, en cada entonación y en cada expresión de alegría y gozo, convirtiendo así el local del club en una inmensa sala de baile y buena vibra. Para culminar la noche de tan maravilloso día, el grupo Raíces Folclóricas nos regaló tremendo espectáculo, presentándonos un impresionante repertorio de sus diferentes producciones musicales. Y es así como llegamos al domingo 15, dando inicio desde las 9 de la mañana con las llegadas de los demás grupos invitados, las personalidades y medios de comunicación para volver a hacer otro recorrido, presentando al Mayimbe de Cañandré a los nuevos visitantes e inmediatamente comenzar los toques y cantos, mientras se calentaban los cueros para afinar los atabales que estarían sonando durante toda la mañana. El comité organizador dio la bienvenida a quien se le dedicó este 32 festival, el profesor Carlos Andújar, quien hoy en día es el director de la Dirección General de Museo. Este, acompañado de su familia, hizo un recorrido por toda el área del festival, degustando de la gastronomía típica como son los dulces, el majarete, el bollo de guayi, los roquetes, el bobote de yuca, la masita, el conconete, la miel de abeja, el casabe criollo, declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad recientemente por la UNESCO, y hasta su chin de fritura, mientras seguían llegando y compartiendo otras grandes personalidades del ambiente cultural. Un conversatorio artesanal fue llevado a cabo entre el artesano de San Cristóbal, Francisco Puello, y el licenciado Bolívar Troncoso, donde tocaron el tema de la réplica del semitaíno de algodón. Carlos Andújar, Bolívar Troncoso, Milton Martínez, Odalis Pérez y Leonel Martínez dieron inicio a una charla sobre el valor de los palos en la cultura dominicana, generando una gran participación de los demás invitados y el público en general, escenario que fue aprovechado para entregarle su placa que lo reconoce y acredita como el homenajeado de esta edición. Esta iniciativa tiene realmente el que trabaja este tipo de oficio no busca reconocimiento. Félix Méndez, quien fuera el coordinador artístico, recibía cordialmente una representación del gagá. Este año se incluyó el famoso y tradicional juego popular del palo encebado, donde nuestra tesorera Ramona Portes entregó un gran premio económico a los ganadores, seguido de un acto de reconocimiento a los expresidentes del Club Sol Naciente. Lo que se llamó el Club Sol Naciente, para dar inicio a los shows artísticos de los diferentes grupos de todo el territorio nacional, para poner a vibrar esa tarima y desatar una ola de baile y alegría colectiva provocada por cada instrumento tocado y cada melodía entonada entre juegos de luces y un sonido agradable. La 32 versión del Festival de Atabales se consagró como la mejor organizada y la más disfrutada, gracias al esfuerzo de cada miembro del comité y cada colaborador que puso su granito de arena, así como también a todas esas maravillosas personas que dijeron presente para así concluir esta versión con el gusto del éxito. Y demostrando lo hermosa que es nuestra cultura.
32 Festival Nacional de Atabales 2024. La antesala del 33 Festival conmemorativo de los 50 años de historia. Vámonos, tengan buenas noches, gracias a todos, vengan el año que viene con el mismo entusiasmo. Gracias a la EGI del ingeniero Salazar por apoyar a este festival de Atabales y a los ingenieros de petróleo que fueron pues, básicamente los que apoyaron este evento y a los muchachos nuestros de la Fundación. 32 Festival Nacional de Atabales 2024. Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir.